Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. Bueno, a los que están, a quienes no pudieron venir por muchas razones, de trabajo, otras ocupaciones. De hecho, no pudo venir una de mis hijas, Laura, porque está cuidando a Felipe, que no una. Así que agradezco a todos, agradezco al CERPAP, Luis, muchas gracias. Sé que Adolfo Pérez Esquivel está al tanto de todo y nos apoya. De hecho, ha estado en alguna de nuestras marchas. Casualmente una de las marchas que yo creo que fue una de las más importantes, porque fue la que de alguna manera reivindicó aquello que Pablo no pudo hacer. En realidad Pablo muere el día que iban a llevar la ayuda humanitaria a la comunidad Amborore. Ese día hacía mucho calor y se decidió quedarse en el hotel. Y bueno, y ahí ocurrió la tragedia. Entonces, una de las cosas que hicimos, siempre dentro del marco de lo pacífico, de lo civilizado, fue buscar siempre la verdad y buscar justicia después del desastre. Porque siempre digo, nada de todo esto soluciona lo más grave. De hecho, los seres humanos por definición somos egoístas. Y si alguien me preguntara a mí si yo, a cambio de tener a Pablo acá conmigo, dejaría que Argentina estuviera cada vez peor, diría que sí. Del mismo modo que te dije, y lo dije cuando estuve en un juzgado civil que decía que la condena tenía que ser simbólica, porque yo cambiaría, Betty, bueno, Eugenia, que está acá, Arturo, mi familia, bueno, Toby, que es muy chiquitito, pero él lo haría también, cambiaría todo la riqueza que hay y que podrá haber por estar con Pablo, ¿no? Eso no admite ninguna duda eso. Ahora, para ir un poquitito al tema, creo que esto es muy importante lo que está ocurriendo hoy. Hemos transitado 12 años muy difíciles, donde hubo, yo diría básicamente, 3 etapas. Una primera etapa muy intensa, que la podemos hacer, yo creo que por gran parte de lo que dijo Pablo, tuvimos la posibilidad de hacerlo, tuvimos algunos medios para hacerlo, tuvimos formación, educación, cosas que no tiene todo argentino, ¿no? Con tantas carencias que tenemos en nuestro país, entre otras, ¿no? Entonces podemos ir reclamando, podemos hacer un montón de cosas y pudimos, como yo digo, bajar el antifaz a muchos actores, a muchas personas que sí tenían y tienen responsabilidad. Hemos logrado que se sancione administrativamente a algunas personas jurídicas, a algunas personas físicas, llámese Parroquial San Justo, llámese el inspector Borneto. Hemos logrado llevar a juicio a Borneto con una condena a primera instancia y absuelto después en segunda instancia por una cámara que ya sabemos que iba a fallar así, porque estaba por entonces Margarita Tropiano entre sus integrantes, que claramente iba a fallar en contra, era una chupacidio, perdón, lo voy a decir en el más romántico lunfardo, chupacidio. Así que ya sabíamos eso. Por lo tanto, es una sentencia que obviamente por supuesto la aceptamos, pero no tiene un doble conforme. Así que yo no estoy tan seguro de la inocencia. De hecho, no lo creo. Es culpable este hombre. Y bueno, al margen de esto, no puedo dejar de comentar algo que también tomó Pablo, ¿no? Veníamos escuchando la radio por el desastre de lo que ocurrió esta semana y se descubrió ayer de esta chiquita Sheila, víctima de que la estrangularan por victimarios que lamentablemente son víctimas. Yo no estoy diciendo que no haya que juzgarlos, condenarlos, etcétera, etcétera. Son victimarios que son víctimas. Como decías muy bien vos, no todo el mundo tiene la oportunidad de haber llegado hasta acá como llegamos nosotros. Y creo que es un homenaje para Pablo, casualmente, decir todo esto y seguir haciendo todo esto, ¿no? Yo creo que
Uno puede llorar, puede tener angustia. Pablo vive con nosotros todo el tiempo, a cada instante. Pero creo que la manera de honrarlo a él es continuar, para que no haya más Pablos. Para tratar de ayudar a que sobre el desastre, por lo menos, se edifiquen cosas positivas. Aquí se edificaron cosas positivas. Se lograron que los viajes sean más seguros, se logró la figura del particular damnificado en Misiones, que no existía, se lograron sanciones. El parroquial San Justo ya no es lo que era antes, ya se le bajó el antifaz a muchos que tenían intereses no pedagógicos, sino que tenían intereses económicos. Hubieron retornos. Por estos días, por algo de lo que yo escribí, alguien trató de defender a la directora diciendo que era muy buena. Y yo al respecto voy a decir algo, ¿no? Que lo voy a decir después, respecto a lo que diré de los jueces. Pero hemos logrado bastante y creo que queda mucho por hacer. No sé, lo que no logramos fue la justicia. Y yo no voy a hablar de todo porque es muy largo. Voy a acotarme y sé que siempre me extiendo, que intento acotarme, pero voy a hablar nada más que del tema que hoy nos convoca, que es la profundización de la presentación que oportunamente hiciera yo a través de mi letrado, el doctor Alejandro Boix, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy se va a profundizar y hay razones de sobra para hacerlo. El Estado argentino es por definición un Estado. Ahora es un Estado demasiado rengo, tiene demasiados problemas. En el aspecto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que es el que nos va a tocar ahora, y yo creo también el Ministerio lo tenemos que considerar como el cuarto poder, el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Que creo que también tiene muchos problemas. Yendo al punto central, la causa penal se sustanció obviamente en el lugar donde ocurrió el hecho, que fue en Puerto Iguazú, Misiones. Lo primero que ocurrió fue que habían dos probables responsables, uno el dueño del predio, un tal Antonio Lemes, y el segundo probable responsable era Ricardo Malayala, que era la persona que estaba alquilando ese predio y usufructuando del predio. Rápidamente, a pedido del fiscal que siempre intervino en toda la causa, que es el doctor Néstor Monzón. Me da vergüenza nombrarlo como doctor, perdón, ¿no? Me da vergüenza. Yo creo que, si bien un título no le da a nadie honestidad, le da cierto prestigio. Uno supone que un juez es un hombre honorable, uno supone que un fiscal es un hombre honorable, uno supone que un médico es un hombre honorable. Y entonces, bueno, lo voy a decir ahora, porque después me voy a olvidar. Un gran médico a quien yo tomo como referente en lo ético, en lo moral y como médico, era el doctor, que falleció hace 2 años más o menos, se van a cumplir ahora, Francisco, conocido por todos como Paco Maglio. El doctor Maglio, que yo los invito a quien quiera, busque por internet, escucha buenas cosas que él decía. Paco Maglio era jefe de terapia intensiva del Hospital Muñiz. Y un día dejó de ejercer la medicina y se dedicó a la antropología médica y a la bioética médica. Y decía cosas muy importantes, ¿no? Muy importantes. Una me quedó muy marcada y creo que aplica a todas las personas que de alguna manera tenemos alguna obligación superior al resto. Cuando digo esto no lo estoy diciendo por una cuestión de vanidad, estoy diciendo yo como médico tengo una responsabilidad bastante importante, porque cuando yo tomo una decisión puedo estar haciendo que una persona se cure o se mejore o la puedo estar matando. Y un juez, cuando está tomando una decisión, puede estar condenando a un inocente y viceversa. Lo mismo un fiscal cuando acusa o deja de acusar. Entonces Paco Maglio decía: si usted va a ir a un médico que le dicen que es un médico brillante, pero le dicen que es mala persona, no vaya. Porque no es compatible ser un buen profesional con ser mala persona. Esto es muy aplicable a muchos de los jueces que intervinieron, y al fiscal desde ya se los firmo ahora, esto lo firmo por lo que voy a decir ahora,
Esto es aplicable a muchos jueces, inclusive, aunque no lo puedo demostrar, yo creo que habría que probar la buena calidad de gente que son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y yo no lo sé eso. Por eso digo, esto es muy a tener en cuenta, ¿no? No es compatible ser buen profesional, ser buen juez, ser buen ministro de una Corte Suprema de Justicia de cualquier país si no se es buena persona. Primero hay que ser buena persona. Siguiendo con el tema, bueno, el derrotero siguió con nosotros que no teníamos la figura de particular damnificado. ¿Por qué? Porque no existía eso en la provincia de Misiones, como claramente lo dijo Luis, una de las tantas provincias que son feudos, dominadas por hombres con poder, con hombres que compran todo con dinero. De hecho, hay abogados en Misiones que dicen que no se puede ejercer el derecho penal porque está casi prohibido. Es más, detienen a una persona y no puede contar con un defensor que lo vaya a asistir a una prisión. Es una cosa espantosa, todo contado por abogados. El doctor Giniais nos contaba, Alejandro, no sé si lo recordás, que era muy complicado ejercer el derecho penal allí, ¿no? Todo se en Misiones, todo se compra, todo se paga. Bueno, entonces con todo esto, ¿qué pasó? Rápidamente sobreseen a Antonio Lemes y procesan a Ricardo Marayala, porque el hotel donde se hospedaron los chicos era inhóspito desde el punto de vista de la seguridad. Había un cable de velador, que térmica no había jabalinas. Pablo, lamentablemente, le tocó a él, eran 39. Bueno, fue una ruleta rusa, a alguien le iba a tocar, le tocó a Pablo. Y yo a veces digo, ¿por qué no a Pablo, no? Y a veces digo, en este desastre que le tocó a Pablo, bueno, a lo mejor la fortuna, Pablo que nos está mirando, que está con nosotros, dice, bueno, por lo menos hay un grupo de gente que sigue haciendo cosas. A lo mejor otros no tenían la oportunidad, como muy bien lo decías vos, por humildad, por falta de recursos, por ser carentes de todo, ¿no? Bueno, así las cosas, bueno, llegamos a una instancia donde el fiscal, a cambio de lo que se dice, que esto no lo puedo probar, pero estoy convencido que fue así, a cambio de 150.000 pesos, pidió el sobreseguimiento de Ricardo Marayala. Y el juez, que es el que tiene que tomar la decisión, le dio el sobreseguimiento. Un juez en esa instancia puede hacer, y no quiero yo, por supuesto, corregirme a Alejandro si digo algo malo, pero el juez puede dictar la falta de mérito, el procesamiento o el sobreseguimiento. Esto era para procesamiento. Montón de dudas y montón de pruebas. De hecho, el mismo fiscal dice que llega a tener dudas insalvables. Si tenés dudas, eso es lo que ordena casualmente, eso lo explicará después mejor Alejandro, que hiciera un juicio. Bueno, el juicio no se elevó la causa a juicio y se le dictó sobreseguimiento. Nos presentamos nosotros y posteriormente nos presentamos con Alejandro planteando la nulidad de la decisión tomada del sobreseguimiento y que nos tomara como particulares damnificados. Bueno, ocurre una serie de movimientos de 100 Misiones, indirectamente o directamente, eso después lo va a decir Alejandro, nos toman como particulares damnificados, aunque para ese entonces ya estaba la figura, no estaba para cuando murió Pablo. Pero nos toman. Inclusive, algo que recién me decía Alejandro, nos llega a tomar la Corte Suprema como particulares, si no, no nos hubiera nunca admitido nuestros escritos. Bueno, lo que estábamos deseando era, dado que nos decían que no a volver al punto atrás al sobreseguimiento y que procesen a este hombre, y el hecho que nos decían que no al particular damnificado, ¿sí? Eso dio toda una vuelta por Misiones, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación, Tribunal Supremo, que creo que tiene 9 miembros o 12, no me acuerdo. Bueno, finalmente todos sabíamos cuál iba a ser el final, iba a ser un no, y fue no. Y hasta ese momento lo que decíamos era, bueno, que se apuren, porque cuanto más rápido salgamos de allí, con un buen abogado, que acá lo tengo, y lo estoy mirando,
porque no cualquiera logra fundar adecuadamente un recurso federal en este tipo de instancias, y él lo logró. El recurso federal era ir ante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que se revea todo lo que había pasado, bueno, y tomen las decisiones que tenían que tomar. Entonces ahí, el primer recurso que se presenta, bueno, esta es la resolución de la Corte Suprema. Me gustaría que le saquen a una foto, que lo miren bien, porque esto a mí me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena. ¿Y por qué digo me da vergüenza ajena? Porque dicen, simplemente lo rechazan el recurso extraordinario porque resulta inadmisible. Ahora, ustedes dicen, bueno, perfecto, inadmisible porque están locos, porque esto no es como ustedes dijeron. No. Entre paréntesis, artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, aplicaron un artículo que faculta a la Corte Suprema a estimar o desestimar lo que a ellos se les antoje. Es más, mi abogado dice que no se sabe todavía cuál es el criterio que utilizan para tomar algunos casos y analizarlos y después decir, mire, a usted le vamos a decir blanco, negro, violeta o anaranjado, ¿sí? O a otros simplemente lo vamos a desestimar por el artículo 280, atribuyéndose una cualidad de semidioses, porque siempre lo digo también, yo como médico, más tengo casos difíciles, y los llegamos a ver hasta casi 100 médicos, porque se hacen juntas médicas, se hacen ateneos médicos, pero cuando ya llega el momento de tener que decirle al paciente cara a cara qué hay que hacer, no le digo, mire, a ver, usted mire, tiene que tomar penicilina, punto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, mire, usted tiene que tomar penicilina por esto y por esto. Que es justamente lo que nos hacen los jueces de la Corte Suprema, que se creen aparentemente semidioses o dioses. Ni que hablar, que hablan, cuando uno mira lo que dice el artículo 280, dice, la Corte según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario. La pregunta es, ¿eso es sana discreción? ¿Estos hombres gozan de sana crítica? A ver, estos son los mismos hombres que, creo que fue diciembre del año pasado, en el caso Muiña, votaron a favor por el 2x1 por un delito de lesa humanidad, señores. Rosenkrantz, Rosati, que entraron por una ventana, puestos a dedo por el actual presidente de la Nación, después, bueno, obviamente con los pasos legislativos y legales que correspondan para darle el cargo, los cargos que les correspondían. Rosenkrantz, Rosati, Halton de Nolasco. Sana crítica. Porque ustedes me pueden decir, sí, pero los 5 dijeron lo mismo. No, hubieron 2 que pensaron distinto. Entonces, o hay 3 que son muy vivos, o hay 2 que son muy estúpidos. Y la verdad que obligar a que el Congreso en menos de un mes tenga que promulgar una ley para que esto no vuelva a ocurrir el 2x1 a delitos de lesa humanidad, habla a las claras que de sana crítica no gozan. Eso está clarísimo. Bueno, cuando nos rechazan esto, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos un recurso de reposición. Que revisen el fallo. Otra vez. Miren, más grande las firmas, por favor, mírenlo, más grande las firmas que el escrito. Pura firma. Esto habla de megalomanía. Si esto lo mirara algún psicólogo especialista en grafología y demás, hablaría de la megalomanía. Ahora, ¿y qué dicen acá? Dice que las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno, ¿sí?, sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina. Es decir, señores, nosotros, si nos equivocamos, es un problema nuestro y no lo vamos a revisar. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? Previsiblemente ya el doctor Boyce había hecho la presentación en la Comisión Interamericana y ahora se profundiza.
Argentina en el año 1994, con la reforma de la Constitución, bueno, ya siempre adhirió a tratados y concordatos internacionales, ¿no? Cuando uno habla de concordatos, habla de la Santa Sede. Pero bueno, por el año 94 adhiere a 13, 11 de los cuales tienen que ver con derechos humanos. Derechos humanos que todos básicamente conocemos. Yo voy a nombrar los que me acuerdo, porque son, creo que cientos, no sé, pero voy a nombrar derecho a la vida, derecho a la integridad física y psicológica, derecho al trabajo, derecho a transitar, derecho a la vivienda, derecho a la justicia. Y a nosotros en particular, a la familia, a Pablo le privó el Estado de protegerlo y le privó el derecho a la vida, que es el bien más preciado. Después vienen todos los demás. Porque si uno no está vivo, no puede gozar de los demás derechos. Ahora bien, ¿qué derechos nos vulneraron gravemente? Gravemente. Número 1, no nos consideraron víctimas, nos trataron mal como víctimas, no hubo un debido proceso, plagado de todo tipo de horrores, no de errores, de horrores, que no hace falta, y esto con todo el perdón, Alejandro, ser abogado para darse cuenta que hay horrores. Y esto es lo mismo que yo digo, no hace falta para ser médico para darse cuenta que a una persona le sale sangre de la nariz. Después le ponemos el nombre técnico nosotros, epistaxis, pero le sale sangre de la nariz. Eso lo ve un abogado, lo ve un fabricante de bolsitas, lo ve una maestra, lo ve un jubilado, como mi viejo, bueno, y así. Entonces, dos derechos llevan, ¿no? El de víctima. No nos protegieron nunca, jamás. La víctima, que fue la primera, Pablo no fue protegida, y las segundas víctimas somos los familiares, no fuimos considerados. Y el tercero, y no menos importante, porque parece que tampoco se enteraron que existe. Entonces es interesante que lo lean, ¿no? Porque estos tipos viven en una burbuja. Perdón con esto de tipos, pero honestamente yo respeto a la Corte Suprema como institución. Respeto al cargo de ministro de la Corte Suprema. La verdad que no me merecen respeto quienes están metidos ahí adentro, ¿no? En ese sallo. No los respeto. No me parecen personas respetables. Y habría que decirles que pueden leer, yo lo bajé de internet, simplemente la nueva ley de derechos y garantías de las personas y víctimas de delitos, que la ley, entre otras cosas, 27, muchas más de las que por supuesto yo acabo de decir, habla de la revictimización. Nosotros nuevamente estamos ahora siendo revictimizados. Resumiendo, hemos sido doblemente víctimas. Primero por haber perdido lo más preciado que puede tener una persona, que es un hijo. Gracias a Dios tenemos 2 hijas más, tenemos una familia hermosa, tenemos amigos, tenemos familiares, gente que nos quiere y gente a quienes queremos. Pero me fui de la idea, no sé qué estaba diciendo. La doble victimización. Claro, la doble victimización. En esta instancia ahora nos toca que toda la justicia penal con nosotros nos hizo como si uno agarrara un papel y lo aplastara y lo tirara a un cesto de basura. Pero no vamos a permitirlo, vamos a llegar a todas las instancias. Y esto muestra lo civilizados que por supuesto somos, lo educados que por supuesto somos, y vamos a seguir siéndolo, pero no vamos a bajar nunca la guardia y vamos a seguir. Yo creo que ahora se van a abrir instancias, mi abogado es muy optimista, pero yo le doy la apuesta, soy más optimista que él y creo que vamos a lograr mucho más. Por estos días esto se va a hacer público, ya estos días se estuvo haciendo público, inclusive en Misiones. Creo que hay gente que tiene que estar bastante preocupada. El Estado argentino va a ser sancionado seguramente por no haber cumplido con una de las cosas básicas que debe hacer un Estado:
que es cumplir con una de sus obligaciones, que es administrar y suministrar justicia. Y en este orden de ideas, te lo dejo para el final, yo te lo dije alguna vez y lo sigo pensando, no sé si está la posibilidad, si es factible, hacerle un juicio al Estado argentino por falta de justicia. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, gracias por haberme escuchado y haber aguantado. Seguramente me pasé bastante del tiempo que me habían dado. Así que gracias por todo y nada, no sé si... Bueno, me voy a ir de la ley. Está bien, entonces, bueno, gracias Héctor. Alejandro, ¿por qué no?